tanto holdout como los que entraron en las reestructuraciones anteriores, lo que genera un escenario de incertidumbre sobre eventuales litigios, que de producirse llevarían el volumen de la deuda a niveles incompatibles con la gobernabilidad que tanto se declama en tantos discursos, esa gobernabilidad que hoy se ha convertido en un difuso concepto y en un modesto objetivo político, en nuestras provincias especialmente. Quiero mencionar los números que dio el doctor Labaña, ministro de Néstor Kirchner al momento del canje del 2005. Aporta números comparativos contundentes y quiero rápidamente mencionarlos. Refiere que en ese momento, en el 2005, para pagar más de 90.000 millones de dólares se emitieron 35.000, mientras que ahora, para pagar 4.500 millones, vamos a emitir más de 12.000 millones. El argumento central del gobierno es que a partir de este acuerdo, el Estado Nacional, las provincias y las empresas podrán acceder a créditos en mejores condiciones, lo que para el Gobierno Nacional es una virtud, para nosotros significa claramente abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, el que no estamos dispuestos a acompañar. Duele ver. Senadora, ya cumplió su tiempo, pero para que vaya redondeando. Duele ver que en pocos meses un gobierno cuya legitimidad no cuestionamos, porque fue elegido por el 51% del electorado, con el viejo argumento de reinsertarnos en el mundo, derrumba una política emancipatoria, que recibió el aplauso de la comunidad internacional y que en este mismo Senado celebramos hace pocos meses. 136 países, 6 en contra y 41 abstenciones son los que acompañaron el proyecto de la Argentina sobre reestructuración de deudas. Estudiosos de distintas partes del mundo sostienen que este podría ser el origen de nuevos reclamos contra nuestro país por parte de quienes negociaron de buena fe en peores condiciones que las que ahora se les da a los buitres. Señora Presidenta, para terminar, quiero mencionar en mi provincia, la provincia de La Rioja, en los últimos 12 años, y solo a modo de ejemplo, se llevaron con financiamiento nacional 16.000 soluciones habitacionales. Existen en La Rioja 400 establecimientos educativos, Presidenta. ¿Sabe cuántos se construyeron en los últimos 12 años? 100. La cuarta parte de lo que se construyeron en 200 años de historia. Lo digo como ejemplo porque tuvimos la oportunidad, como provincia del norte argentino, de ser protagonistas, de avanzar, de crecer, de sostenernos, y queremos seguir trabajando para eso. Y ahora se despliega una sombra sobre ese escenario federal de las provincias, donde sentimos una presión permanente del Estado Nacional para acompañar a rajatabla estas políticas que seguramente nos van a llevar a un nuevo ciclo de endeudamiento. Por lo expuesto, en memoria de quienes ofrendaron su vida en estos 200 años de historia, como decía al comienzo, y especialmente desde los 40 años, desde la última dictadura militar, pero sobre todo por nuestra juventud, por nuestras generaciones jóvenes que eligieron en estos años el camino del compromiso político, el camino de la militancia, pero de un proyecto político soberano, de independencia económica y de soberanía política. Mi voto es a favor de esa juventud, por lo tanto, es en contra de este proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional. Gracias, Presidente. Gracias a usted, señora senadora. Ahora sí tiene la palabra la senadora Liliana Fellner. Gracias, Presidenta. La verdad que uno se tienta a repetir algunos argumentos muy buenos con los cuales coincido plenamente y volverlos a repetir, pero el tiempo es poco, así que, y creo que todos coincidimos que lo mejor sería sacarnos de nuestras cabezas y de encima nuestros esa lacra de lo peor del sistema financiero internacional que se llaman, o que le dimos a llamar los fondos buitre. Lo que estamos disintiendo es en el tiempo y en la forma. Recién la senadora Luna lo nombraba Roberto Labaña, el padre de la ley Cerrojo, quien llevó adelante o quienes estuvo en el grupo que llevaron adelante la deuda del 2005, y él también decía, este convenio es malo y es caro.
Y yo pensaba cuando lo leía a Roberto Labaña, muy amigo del gobernador de mi provincia, incluso fueron candidatos juntos, Roberto Labaña a presidente, Gerardo Morales a vicepresidente, ¿no? Pero el jefe de gabinete fue muy claro, presidenta, fue muy claro. Dijo, no hay plan B, hay un solo plan, es pagar. Y en eso escuchamos cuando vino acá el gobernador de mi provincia que coincidía, que había que pagar. Incluso él dijo en el momento que vino acá al Senado, ahora hay una oportunidad. Y también dijo, hay que terminar de cerrar el tema. A mí me extrañó mucho, presidenta, me extrañó mucho y me llevó mucho a reflexionar, porque fue compañero mío, Gerardo Morales, muchos años en este Senado. Estuvimos juntos acá, él por la minoría, yo siempre por la mayoría, pero uno comparte cosas de la provincia y a uno lo escucha mucho en este sentido. Él decía en el 2009 que cuando presentamos el refinanciamiento de una parte de estos bonos, que quede expreso en el texto de la ley que no se pagan comisiones y que no se pagarán honorarios a los abogados de los hold-out. Se pagan, en este convenio sí se paga, presidenta. Tampoco yo entendí, porque en aquella sesión del 18 de febrero Gerardo Morales decía, todos los que entren en esta etapa del canje, lo que tienen que hacer es desistir de las acciones judiciales. Sabemos, alguien dice que con más riesgos, otro con menos riesgos, pueden haber nuevas presentaciones judiciales. Por eso uno empieza a pensar, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó que el gobernador de la provincia cambió? ¿No es cierto? ¿Por qué no? Si esto lo veíamos acá y lo estábamos viendo en el convenio que manda el Ejecutivo, ¿por qué ahora dice que sí, que vamos para adelante, que nos da una oportunidad, decía él en ese momento? Y uno empieza a pensar, y bueno, a ver, ¿cuál es el apuro? ¿Qué cambió? ¿En qué cambiamos en todo esto? ¿No? Él mismo decía de Griesa, fíjese, Griesa trabaja y es funcional a los intereses de los fondos buitre. Así lo trataba el juez Griesa. Pero ¿sabe cuál es el problema, presidenta? ¿Sabe cuál es? Que es como una película. Lo que está pasando en mi provincia, porque voy a usar mi tiempo para hablar de mi provincia y cómo creo o cómo veo que podría llegar a afectar y qué pasó en mi provincia. Es como una película que parece que volvería al pasado, un lamentable pasado de Jujuy. Hay un libro muy bueno de investigadores de la Universidad de Jujuy, de la UNJU nuestra, que bajo la dirección de un profesor, de un doctor, llamado Marcelo Lagos, que ha fallecido hace muy poco tiempo, ha dejado realmente libros muy interesantes sobre la historia de Jujuy. Y él tiene un libro que se llama Jujuy bajo el signo neoliberal. Y habla de lo que pasaba en Jujuy entre la época que ya terminaba el gobierno de Alfonsín hasta que todo ese lapso de tiempo cuando cae de la Rúa. Y la verdad que lo que habla de Jujuy es espantoso, presidenta. Mire, datos, cuando uno ve los datos fríos, eso es lo que a uno le impacta tanto, ¿no?, de determinadas políticas. Él dice, por ejemplo, estos libros dicen en sus distintos autores que entre la época del 70 y parte del 80, ¿sabe cuánto era lo que aportaba Jujuy para el PBI nacional? 1.3%, presidenta. Estábamos bien, estaba bueno. Pero ¿sabe cuánto aportaba en 1995? El 0.6, presidenta. Usted sabe que una baja del PBI, de lo que aporta Nación, significa una provincia que está quieta, ¿no?, que no aporta casi nada. Nos costó muchos años, presidenta, muchos años levantar un poquito más. Y hasta hace unos años estábamos en el 0.9 del PBI nacional. Los años que llevan a aumentar un poquito, mover esa provincia, ¿no?, realmente es muy, muy fuerte. Y lógicamente, presidenta, cuando hay una provincia endeudada como la mía, que es una provincia lejana, que es una provincia con determinados conflictos, que es una provincia de frontera, etcétera, usted sabe que en aquella época el 15% de la coparticipación se lo dejaban a la Nación para poder pagar lo que estábamos endeudados. ¿Qué pasaba con la población? Y empezaron los reclamos. Primero se les reclamaba al gobierno que cumpla con las promesas electorales, gobierno provincial me estoy refiriendo. Y después, ¿sabe lo que reclamábamos, presidente? Yo me lo acuerdo patente, porque yo trabajaba en el hospital de niños. Reclamábamos que se nos paguen los sueldos. Presidenta, hubo un mes que no cobramos los sueldos, más de un mes. Incluso venía gente caminando de Tilcara. Yo me acuerdo del hospital de Tilcara, venían caminando para pedir que se nos paguen los sueldos. ¿Y sabe cuál es la película también, presidenta? Que los apellidos se repiten de aquella época a la época de hoy, y entonces la película como que toma los actores de aquella época, algunos son hijos ya, ¿no?, pero la verdad es que toma esos actores. ¿Quiere que le hable de desocupación, presidenta? Mire, mi padre ha trabajado toda su vida, era un trabajador de Altos Hornos Zapla. Altos Hornos Zapla se privatizó, presidenta. Muchas veces hemos hablado acá de la privatización de Altos Hornos Zapla, de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla, etcétera, etcétera. 3.500 personas en la calle, presidenta, 3.500 personas que no podían llevar el día a día del pan a su casa. Eso fue Altos Hornos Zapla en esa época. También se privatizó YPF.
también algo así como 1.200. Hay un cálculo que lo hacen y lo hacen muy bien, Marcelo Lagos pone algo así como 4.000 y pico personas de puestos de trabajo menos, acá lo tengo, perdón, 6.434 empleos estatales menos en esa época en Jujuy. Imagínense lo que era Jujuy, lo que nos costó y nos sigue costando a los jujeños, Presidenta, porque cuando se cae tan a este nivel, como yo le decía, el 0,6% del Producto Bruto Interno, hay que remarla, Presidenta, hay que remarla año tras año para provincias como la mía poder sacarlas adelante o tratar de que la gente tenga una calidad de vida mejor. Vivimos y nos cuesta mucho todavía esa provincia dual, esa ciudad dual, de lugares donde hay mucha plata, gente que se ve con mucho poder adquisitivo y barrios sumamente humildes de mi provincia. Todo esto pasó, Presidente, y yo ¿por qué le digo que es como una película? Mire, el Gobierno Nacional, el presidente Mauricio Macri ha tenido en estos últimos tiempos, que hay que agradecerlo, Presidenta, hay que agradecerlo, una visión especial, una llegada especial, a la provincia de Jujuy. En el primer mes lo auxilió con 500 millones de pesos, segundo mes, febrero, otros 500 millones de pesos, y ahora hace poquito, en marzo, 260 millones de pesos. Claro, son adelantos de coparticipación, hay que devolverlos, Presidenta. Algún día el Gobierno Nacional le va a decir a la provincia de Jujuy, bueno, yo te presté, pero esto era coparticipación, empecé a devolverme. Y quiero decir algo también, Presidenta, porque cuando estaba acá han empezado a llegarme algunas consultas, etcétera. Y nos ha pasado algo en la provincia, Presidenta, y usted a lo mejor nos puede ayudar. Mire, yo decía estos 260 millones de pesos. Sí es cierto, el decreto 504 del 2016, del 23 de marzo de este año, el presidente Macri, con sus ministros, en el artículo 2 dice que en el artículo 1, 260 millones de asistencia a la provincia de Jujuy. Y usted sabe, Presidente, y acá es donde a mí una duda tengo que ver si usted me la puede averiguar. Ayer, en diálogo con la radio abierta de Jujuy, la radio AM de Jujuy privada, ¿no es cierto? El ministro de Finanzas y Hacienda de la provincia de Jujuy dijo que eso no era cierto, que las provincias no habían llegado a los 260 millones de pesos, Presidenta. Es más, le puedo poner, dice sí, esta información no es exacta, afirmó Alfonso es el ministro, tras la publicación en el diario La Voz del Interior, que después fue replicada por medios nacionales y locales, sobre un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que otorgaba el Gobierno Nacional a nuestra provincia por un adelanto financiero de 260 millones de pesos. Presidente, se me han perdido los 260 millones de pesos. Es más, está diciendo, casualmente, estoy viajando yo personalmente para ver la posibilidad de una asistencia financiera, aclaró Alfonso. Y dijo, la prioridad más urgente, y sí, claro, es cumplir con los salarios de los empleados estatales. Le pido, Presidenta, porque la verdad que esto es grave. Esto es grave, es muy grave. Le decía que esto está pasándose adelanto de la coparticipación en Jujuy porque no se pueden pagar los sueldos, son para gastos corrientes. A su vez tenemos ya un pesar sobre la provincia, Presidenta, mucho pesar. Está cerrando Mina Pirquitas. Son más de 400 puestos directos que quedan sin poder llevar el pan a su casa, Presidenta. Ahora, en la provincia de Jujuy, en la puna jujeña, tenemos muchos problemas con Ingenio de la Esperanza. Quien nos estaba desde lo privado aportando Ingenio de la Esperanza se fue. No sabemos qué vamos a hacer. El gobernador dice que estamos saliendo a buscar a ver alguien que ayude con Ingenio de Esperanza otra vez, una gran cantidad de puestos de trabajo, Presidenta. El ministro salió a decir hace unos días que va a tener que echar gente en mi provincia. Va a tener que echar gente porque dice que hay mucha gente en la administración pública. Municipios y comisiones municipales que no están recibiendo lo que tienen que recibir para poder hacer frente a sus municipios, sus comisiones municipales. Obras de infraestructuras que están quietas, Presidenta. El gobernador anuncia, por ejemplo, una obra, lo está en su Facebook, ¿no? Está en los medios, 300 millones para tener un aeropuerto internacional 24 horas. Pero ¿sabe lo que pasa, Presidenta? ¿Sabe lo que pasa, Presidenta? Aerolíneas Argentina, nuestra aerolínea de banderas, se está retirando de Jujuy. Yo sé que Jujuy no es un destino que dé plata. Yo sé, es lejos, cómo viajamos los jujeños. Se está retirando la aerolínea Argentina. Mire, justamente ahora hay un vuelo a la mañana que en vez de salir de Aeroparque sale de Ezeiza. ¿Sabe lo que es ir hasta Ezeiza, Presidente, para viajar a Jujuy? Bueno, pero ante el retiro de las aerolíneas de bandera, ¿qué hace el gobierno de la provincia? Contrata una aerolínea privada.
Perdón, senadora, estamos en el tiempo, le doy para que vaya Permítame, redondeando. porque usted sabe que esto que tiene que ver con este decreto lo tuve que decir y no forma parte de esto porque es un pesar para la provincia, pero voy terminando, Ok. Presidenta, claro que sí. Le decía, la aerolínea que en vez de tener y apostarle a la de bandera, le apuesta a una privada que nos va a llevar a Salta, pero ¿sabe cuál es el problema de la privada? Que hay que subsidiarla, Presidenta, hay que subsidiarla. Dicen 2 millones de pesos por mes, dicen 20 pasajes algunos, hay que subsidiar. O sea, estamos revirtiendo las cosas, Presidenta. Mire, lo que pasa en la prensa también es tremendo. Yo los otros días acá dije y pedí otra vez, y lo pedí mucho en mi provincia, una declaración de emergencia en Tilcara. Salieron muchísimas voces en los distintos medios de Jujuy, no en todos, pero en muchos medios de Jujuy, diciendo que por culpa mía, que por esa presentación de emergencia y que estaba poniendo a Tilcara que estaba mal, no iba a ir turismo para Semana Santa. Usted sabe que yo me sentí tan mal, Presidenta, dije, ¿será tanto el impacto? Yo soy una persona que ha hecho muchos años turismo, ¿no? Y yo sé lo que vi en mi provincia del turismo. Digo, ¿será tanto el impacto? Bueno, menos mal que no era, porque el ministro de Turismo y Cultura salió a decir de que teníamos un 95% de ocupación en Semana Santa. Yo tengo miedo que todavía me echen de culpa del 5%. Presidenta, para terminar, nadie puede predecir el futuro. Es una carta de confianza, de que se negocie bien, de que los intereses sean buenos, de que se consigan los mejores intereses, de que la deuda que estamos pagando no resulte más cara después de la que estamos pidiendo, a cuántos años, a qué intereses. Eso estamos dando de confianza porque no está esto puesto en todo lo que estamos votando. Es una fuerte de confianza. Mire, Presidenta, y quiere que les diga la verdad, si los que están defendiendo este proyecto y hace que esto florezca, en un mar de inversiones productivas, de los salarios recuperen el poder adquisitivo y todo el pueblo vuelva a sonreír y sentirse digno, no voy a ser yo la que ponga los palos en la rueda, Presidenta, porque no podemos presidir el futuro. Y a ustedes tienen la responsabilidad de un gobierno nacional y han sido votados para eso. Entonces, ese futuro lo tienen que decidir ustedes. Nosotros tendremos que hacer los controles correspondientes como le cabe a este Congreso de la Nación. Por eso, Presidenta, porque en una de esas esto es así. Yo no lo creo personalmente, pero una vez esto es así. Yo voy a dar mi voto positivo en general, Presidenta, porque tampoco quiero que llegue a mi provincia y encontrar a alguna persona y que por lo que digan los medios, que ya lo están diciendo los medios de Jujuy, yo sea la culpable de que se echa una sola persona de mi provincia. No lo voy a aceptar, Presidenta, porque el dolor de una persona que se queda sin trabajo, aún no siendo ñoqui, es tremendo, Presidenta. Es tremendo cuando se tiene familia y en provincias como la mía no hay trabajo, Presidenta, no hay trabajo y se le puedo asegurar que se lo cuida y mucho. Pero cuando el gobierno provincial aumenta 220 funcionarios su planta del Ejecutivo, Presidenta, es lógico que en algún lado tengo que achicar y voy a achicar en el que menos tiene, porque esos funcionarios, 220 funcionarios más en la provincia por la cantidad de ministerios creados, hoy, el día miércoles, se han aumentado un 40% sus sueldos, Presidenta, 40%, y se está diciendo que se va a echar gente. Pero doy mi mano de confianza, Presidenta, porque no quiero decir que sea esta senadora la culpable de no poder volver a su provincia, porque por no aceptar este proyecto que le va a traer, según los que dicen, tantas maravillas a la provincia de Jujuy, tantas maravillas, hay un solo puesto de trabajo que peligre, Presidenta. No lo voy a hacer. Tampoco lo voy a hacer cuando le vayan a decir a los intendentes y comisionados que están junto conmigo, porque somos hace mucho tiempo militantes, le digan que como tu senadora no votó, entonces no vas a tener lo que necesitas, porque evidentemente tu senadora no quiere desarrollo ni cosas en la provincia. Por eso, Presidenta, por eso voy a votar afirmativamente, pero no voy a dejar de lado mis convicciones. Y sigo creyendo que este acuerdo, va a traer más problemas a nuestro país. Va a traer la desesperación y espero que equivocarme totalmente, Presidenta. Es la primera vez en mi vida que tengo ganas de decir, quiera Dios que esté equivocada. Pero tengo una cosa acá dentro en el corazón, Presidente. Y como sé que esta ley puede servir solamente para endeudarnos, mucho más de lo que ya estamos, y encima de endeudarnos por generaciones, pues no se paga ahora, se paga dentro de 15, de 20, de 30 años o se refinanciará. Voy a votar en contra de algunos artículos, Presidenta, en donde creo que es justamente esos artículos en que estamos entregando demasiado, como ser, por ejemplo, el artículo 1 y otros. Gracias, Presidente, gracias por su paciencia. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Tiene la palabra el senador Martínez. Ernesto. Se ha dicho que los muertos no pagan, y claro,
pagan sus sucesores en los estados nacionales y sin beneficio de inventario. Y en este tema de la deuda externa argentina, verdaderamente, ¿quién puede tirar la primera piedra? Atraviesa, y lo refería el senador Barrionuevo, 3 siglos de nuestra historia, ya se remonta al siglo XIX. Y entiendo que hay una sola culpa compartida y es por toda la dirigencia política argentina. No hay color político que deje de tener responsabilidad en esta verdadera desgracia. Por eso no puede haber dedos acusadores ni pullas en contra de nadie, como se ha intentado referir. Reconozco en este tema una perspectiva histórica, un tortuoso campo jurídico y una esencia política. El arreglo de la deuda exterior de la nación viene para mal, como dije, desde el fondo de nuestra historia, pero es sustancialmente político e instrumentalmente jurídico. Y atraviesa, como referí, 3 siglos, pues los constituyentes de 1853, siguiendo las bases de Juan Bautista Alberdi, dejaron para el Congreso el arreglo, y se utilizó expresamente ese término, de la deuda externa. La palabra arreglo se aparta del precedente constitucional norteamericano. Era el clima que se vivía, que no es el de hoy, no es el del juez Griesa, sino el del empréstito de la Casa Baring a la provincia de Buenos Aires, encargada de tomar por entonces deuda para la nación toda. Arreglar con la intervención de los representantes del pueblo y de las provincias que integran la nación aparece casi como un término imperativo, limitando al Poder Ejecutivo, pero con un claro sentido de bien común. Es que, señores senadores, todo está ya inventado. Nada nuevo hay bajo el sol de nuestra deuda eterna. Y voy directamente a la perspectiva histórica, frente a intervenciones anteriores que hacen referencia a investigaciones tribunalicias y responsabilidades no asumidas. Me pregunto, ¿acaso es delictual apelar al crédito externo desde el Estado, como ideologizadamente algunos pretenden presentarlo con un sesgo solo testimonial? Decía Alberdi, y me permito referirlo en la lectura, en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina y de los diversos medios de ejercer el crédito público en la Confederación, edición en el Ateneo, página 273 y siguientes. Todas las constituciones argentinas admitieron el crédito público entre los primeros elementos del naciente tesoro argentino. Un convencimiento tan perseverante y uniforme no podía existir acerca de un recurso criminal y ficticio. Para seguidamente, en referencia al crédito público por deuda externa, decía, y la provincia de Buenos Aires, empleándolo en escala colosal a favor de las garantías de las rentas nacionales que quedaban en sus arcas de provincia y privándole de su carácter esencial de recurso extraordinario, hasta volverle el recurso más ordinario de sus finanzas permanentes, la provincia de Buenos Aires, por los abusos inauditos de su crédito público, ha dado, no obstante, la prueba más completa de la practicabilidad de este recurso de los pueblos del Plata. Hace largo tiempo, sea en paz o en guerra, que Buenos Aires llena sus déficits anuales por emisiones de papel moneda. Por supuesto, donde dice provincia de Buenos Aires debería ser la nación argentina, dada la proyección histórica de la realidad del siglo XIX, que entiendo todos los partidos no pudimos superar, ni toda la dirigencia política, ni en el siglo XX, ni en lo que va del siglo XXI. Mucha historia corrido, pero es siempre la misma película. Los bancos centrales no imprimen progreso, sino ficciones. El libre mercado no derrama bienestar. Y el Estado es quien juega su rol de reequilibrador social cuando invierte sanamente y orienta al país a producir más de lo que gasta, sin la falsía de la felicidad fugaz traída por el consumo elevado que solo dura un corto tiempo. Retornando a la historia, el primer default argentino generó la crisis de 1890. Un mal gobierno cayó para que el presidente Pellegrini, con el Congreso a su lado, arreglara la deuda externa, en el sentido que tenemos los argentinos de arreglar, o sea, ordenar y financiar para adelante. Hoy tratamos las ulterioridades del último default, que llevó a cuestionamiento por parte de la señora senadora de San Luis, cuando se frenó el crédito externo que obtenía reservas para poder sostener en el año 2001 la ficción de la convertibilidad, con el dólar 1-1. El default, y en favor del expresidente provisional, que es nuestro colega senador, y de la señora senadora que también lo acompaña en su defensa, era un hecho, más allá de cualquier declaración, de cualquier frase hecha frente a circunstancias históricas,
era algo que solo describía la realidad. La Argentina no pagaba porque no tenía con qué pagar. La dirigencia política, no obstante, pudo salir de esa crisis terminal en términos institucionales. Ahora hay que superar el ciclo de recurrencia de arreglar la deuda externa para que el problema se reproduzca años después. Y a los que van a votar negativamente, y vengo respetuosamente escuchando esta petición del Poder Ejecutivo, solo me permito también preguntarles, ¿qué quiso hacer el expresidente Kirchner en el 2005? Pagar. ¿Qué quiso hacer su sucesora en 2010 y 2013? En 2010 y 2013, terminar de pagar. Entonces se parte en este debate de una coincidencia sustancial, es arreglar de una buena vez. La negativa a transar es incoherente, explicable solamente por una actitud irreductible de oposición presentada como resistencia. Que se discuta el modo de pagar es perfecto. Para eso está el Senado y la manda constitucional. Que los herederos políticos de quienes deciden pagar y luego terminar de pagar hoy se nieguen, sinceramente no alcanzo a comprenderlo. Y debo explicar también anteriores actitudes legislativas de quienes están hablando. En el año 2010, como diputado nacional, ante el primer pedido del Poder Ejecutivo Nacional de apertura de la ley Cerrojo, voté afirmativamente. Tal vez con el pensamiento de alguna senadora que habló con anterioridad. ¿Cómo podía negarle la posibilidad de terminar de arreglar a un gobierno que había empezado a pagar en el año 2005? No obstante, no se pudo cerrar. En la sesión del 12 de septiembre de 2013, ante 58 diputados presentes, se ve que el tema que aún nos tiene ocupados interesaba muy poco, voté negativamente a abrir la ley Cerrojo. ¿Por qué? Era una delegación a ciegas, no había ninguna oferta cierta ni una perspectiva delineada. No se podía seguir tratando ese tema sin rumbo fijo ni excluyendo al Congreso, pues en las leyes de presupuesto general nada estaba previsto. Aquí y ahora se nos presenta una propuesta concreta articulada en el juzgado interviniente. No hay cheque en blanco, no hay delegación ciega, se contesta entonces a mis interrogantes del año 2013. Hoy todo está muy claro, sin eufemismos inútiles. Se va a pagar al contado y se contraerá un empréstito en bonos para conciliar la salida de reservas. No se trata de títulos ni de eslóganes, es solo cancelar una etapa. De todas las fuerzas políticas argentinas depende de que no sea un eslabón más en la cadena histórica de empalmar deuda con crédito sin destino al bienestar general. Y recuerdo, en septiembre de 2003 ya se pagaron 94.000 millones de dólares de la deuda en default. Insisto, ¿quién puede negar la voluntad de pago argentina poco reconocida esa cesación? Solo fue, como dije, una descripción de la realidad en el 23 de diciembre del 2001 ante la Asamblea Legislativa. Si esta voluntad existió luego en el 2005, ¿cómo se puede sostener que se puede vivir en default, malinterpretando al presidente que actuaba sabiendo que tenía que pagar? Luego se le pagó al Fondo Monetario Internacional todo junto, al Club de París todo junto, a los juicios del CIADIC también comprados por buitres o Maverick todo junto, a Repsol todo junto. ¿Cómo se puede sostener el no pago, contradiciendo la conducta de por lo menos 10 años de gobierno? Y frente a otros reparos, me permito decir, en el mercado de bonos no rige la solidaridad entre los pueblos ni las recomendaciones de las Naciones Unidas. No existen las expresiones de deseo, no caminan las recomendaciones papales, no cuadra el favor al más débil. Por el contrario, a rajatabla prevalece el concepto de pacta sunt servanda. Lo demás, sinceramente, es literatura, tomándose a los estados nacionales como cualquier privado que pide crédito y firma pagarés, en la simple descripción hecha por el señor ministro de Hacienda ante la Comisión de Presupuesto y ante la Comisión de Hacienda. Nos están ejecutando pagarés, no principios del derecho internacional. No nos cobran con cañoneras como en el tiempo de la doctrina Drago. No hay guerra ni prisión por deudas. Nos persiguen con embargos y exclusión del sistema financiero internacional. Y lo paga todo el pueblo argentino. Si no se sale de la deuda, no hay política monetaria posible. Solo cepo para guardar un mínimo de reservas en divisa que se agota minuto a minuto hasta que estalla, al lado de una presión fiscal regresiva
para enjugar presupuestos deficitarios, castigando a la producción y al trabajador formal. Se podrá en adelante tomar créditos, tener un stock de Senador, reservas. cumplió su tiempo, pero le damos para que vaya redondeando. Gracias, Presidenta. Referir al peso con el dólar en un sentido antiinflacionario dinámico y no dogmático. Subir y bajar tasas de interés. En fin, gobernar, para lo cual hace falta instrumentos. Y termino, a pedido de la Presidencia, retomando Alberdi. No podemos seguir dando vueltas sobre la noria edificada ya en el siglo XIX. No podemos proseguir en la vergüenza de la deuda eterna que obliga a olvidarnos de las provincias, a postergar a sus pueblos, a disjugar presupuestos anuales que jamás se cumplen, a moratorias impositivas constantes, a blanqueos fracasados y a dejar para las calendas griegas un nuevo sistema de coparticipación federal. Es que todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la Asociación Política Argentina es dinero malgastado y malversado. Encerrado en ese límite, el Tesoro Nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo, y quien le distrae de él comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Era también la enseñanza de quien construyó las bases de nuestra Constitución. No hay que robar contribuciones ni aportes sociales, no hay que evadir en inmensa escala impuestos, no hay que mentir en el ejercicio de la función pública. Y como dije, todo está inventado. Toda la cuestión de la posibilidad de crédito público para la Confederación se reduce a saber si ella es capaz de pagar los intereses o rentas de sus fondos públicos y de gastar sumas menores que esas rentas en la amortización de los capitales de su deuda. Hay que producir más, pagar los intereses y mantener estable el acceso al crédito y gastar sanamente en lo bueno y mucho menos en lo prescindible para saldar el capital de lo que nos prestan. Que cada uno produzca por lo menos lo que consuma, refería el presidente Perón, sin pedirle mucho al pueblo. Ni tampoco economizar sobre el hambre y la sed de los argentinos como prometía al mundo el presidente Avellaneda. La política es razón práctica y no poesía utópica. Para que se empiecen a arreglar no solo las deudas, sino las cosas concretas de nuestra provincia, entonces afirmativamente la ley de Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, senador Martínez. Tiene la palabra la senadora Virginia García. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que estamos hace varias horas, estoy escuchando atentamente a mis compañeros y compañeras de bancada, estoy escuchando atentamente al resto de los senadores de las bancadas hoy oficialistas y lo cierto es que pensaba aportar una mirada, en principio pensaba en aportar la mirada histórica, pero hubo muchos compañeros y compañeras que se encargaron muy bien de incorporar la perspectiva histórica de esta deuda externa y pensaba que podíamos hablar desde Rivadavia, Avellaneda, pasando por Perón, pasando por la última dictadura cívico-militar, pasando por los gobiernos justicialistas, el gobierno aliancista, el megacanje, el blindaje, pero he decidido centrar el discurso en el proceso de desendeudamiento, como muchos compañeros y compañeras han mencionado durante la jornada, que han iniciado los gobiernos de Néstor y Cristina, porque la centralidad en el tratamiento de la deuda define en gran medida un proyecto político y porque nuestro proyecto político fue el que inició ese fenomenal proceso de desendeudamiento que nos permitió las tasas más altas de crecimiento durante toda la década 2003-2011, con montos entre el 8%, con topes hasta el 9%, razón por la cual decía que nuestro proyecto político, a través de su política de Estado de desendeudamiento, fue el proyecto político que logró el crecimiento más alto de la economía en la democracia moderna. Y esto no lo digo yo, lo van a decir los libros de historia, y lo dicen los medios, y lo dicen cada una de las versiones taquigráficas y cada uno de los informes del Ministerio de Economía y de cada una de las jurisdicciones del Gobierno Nacional que culminó, digamos, su mandato el
9 de diciembre a las 23:59 del 2015. Y entonces decía que nuestro proyecto político fue uno de los proyectos políticos que mayores crecimientos económicos significó para la democracia moderna, sumado lógicamente no solo a la política de desendeudamiento, sino a una serie de medidas económicas que acompañaron este crecimiento económico, como fue la sustitución de importaciones, como fue la permanencia de los superávit gemelos, tanto fiscal como comercial, como fue la política de distribución del ingreso, como fue la política de establecer lazos comerciales con socios estratégicos como China y Brasil, como fue el fomento de la industria local. Y escuchaba a mis compañeros y a mis compañeras de bancada y al resto de los compañeros y compañeras de este recinto. Muchos de ellos participaron de todo este desarrollo de trato equitativo que se ha llevado adelante con las distintas leyes que han sancionado en este Congreso durante toda la década y durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina. Y entonces decía que ustedes también formaron parte de este trato equitativo y que por eso, al escuchar a mis compañeros y a mis compañeras, a quienes respeto profundamente, a quienes admiro en muchos casos y a quienes miro en otros casos, pero sobre todo comprendo. Comprendo porque muchas de las provincias que están representadas aquí a través de nuestros compañeros han recibido asistencia financiera. Yo la verdad que intenté encontrar si entre los más de 10.000, digo bien, 260 millones de asistencia financiera que han recibido las provincias argentinas, estaba mi provincia, estaba Santa Cruz, y no la encontré. No encontré ningún decreto publicado en el Boletín Oficial que le brindara asistencia financiera a mi provincia. Entonces decía que comprendo a mis compañeros y compañeras que hoy deciden acompañar el proyecto en revisión que viene de la Cámara de Diputados y que se ha elaborado un dictamen de minoría en la reunión plenaria de ambas comisiones, tanto de Economía como de Presupuesto. En definitiva, todo este proceso, todo este desarrollo de trato equitativo de nuestra reestructuración de deuda soberana, de alguna manera culminó en ese compendio normativo y legislativo el 4 de noviembre de 2015, cuando este mismo Senado, junto con la Cámara de Diputados, sancionan como de orden público la Ley 27.207, consagrando los principios básicos de reestructuración de deuda soberana que habían votado, que se había votado y que se había reconocido todo el trabajo de la Argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas. Es por eso que pensaba en cómo muchos miembros del hoy oficialismo denominan a estos fondos buitres y les llaman holdouts, como aquellos acreedores que quedaron afuera. Nosotros les llamamos fondos buitres. Les llamamos fondos buitres porque su virtud fundamental consiste en esperar, consiste en la paciencia de esperar que otros acreedores arreglen para llegar al final, cuando ya arreglaron, como arreglaron durante nuestros gobiernos, el 93%, el 92.7%, casi el 93%, y queda este 7% buitre sin ninguna voluntad de arreglar o de acordar, palabras que hoy he escuchado en varios discursos de quienes me precedieron en la palabra. Entonces pensaba que en menos de 20 días, 30 días, 45 días, llegamos a un gran acuerdo. Eso es lo que el oficialismo hoy nos está diciendo. Eso es hoy lo que la pluralidad de voces hegemónica mediática nos está diciendo, que llegamos a un gran acuerdo. Entonces pensaba, bueno, por suerte nosotros desde nuestros gobiernos pudimos acordar con el 93% y a este gobierno le queda solo el 7%. Por fin arreglamos ese 7%. Pero después me dicen, no arreglamos ese 7%, arreglamos la mitad aproximadamente, en más o en menos, de ese 7%, arreglamos un 3,5%. Bueno, no importa, no arreglamos ese 7%, pero lo bueno de este gran acuerdo obtenido en la Gran Manzana es que vamos a evitar futuros litigios de ese 93% reestructurado. No, tampoco
tampoco vamos a conseguir la garantía, ni siquiera nos pudo dar la garantía el Procurador del Tesoro, de que ese 93% no va a litigar en contra de los intereses del Estado argentino. Dije, bueno, no importa, no arreglamos ese 7%, tampoco arreglamos y podemos garantizar la futura litigiosidad de ese 93% reestructurado voluntariamente, pero por suerte lo importante es que logramos que se levanten todas las cautelares para que ese 93% pueda cobrar. No, tampoco. Entonces, a mí me gustaría que quienes hoy votan a favor nos ayuden a comprender cuál es el gran acuerdo al que llegaron en la Gran Manzana, porque la verdad es que quizás sea producto de mi inexperiencia, pero la verdad es que yo aún no termino de comprender cuál es el gran acuerdo al que han arribado en la Gran Manzana. Entonces, desde mi provincia, les pregunto que a todos los senadores y senadoras aquí presentes, señora presidenta, si esa entrada al mundo que nos prometen y esa entrada al mundo y esa aseveración por parte del ministro de Hacienda cuando estuvo en el plenario de comisiones, que nos decía que la Argentina un buen día se había decidido estar desconectada del mundo. Yo quiero saber si esa conexión al mundo que ustedes nos prometen nos garantiza que vamos a tener una Argentina que siga garantizando la asignación universal por hijos, y vamos a tener una Argentina que siga garantizando el ingreso de trabajadores al mercado laboral, si vamos a tener una Argentina conectada al mundo que nos permita que nuestros jóvenes sigan yendo a las universidades, si vamos a tener una Argentina que nos permita y que reivindique la memoria, la verdad y la justicia, pero sobre todo si vamos a tener una Argentina que siga reivindicando la democratización de los medios de comunicación y que sobre todo permita la democratización de la justicia para que de una vez por todas seamos definitivamente libres y estemos exentos y ajenos a las presiones y expresiones de un poder judicial que todavía no ha sido democratizado. Y entonces me preguntaba si esa conexión al mundo también nos va a garantizar una Argentina más inclusiva, una Argentina con la igualdad de oportunidades que nosotros desde nuestro gobierno hemos podido garantizar, y bien, una Argentina que siga apostando a la cultura, que siga apostando a la ciencia, que siga creyendo en definitiva en los argentinos y en las argentinas. Y la verdad es que tengo mis dudas, porque es un federalismo complejo el que plantean desde el Gobierno Nacional, bajo condición suspensiva de reactivación de obras públicas votadas por este Congreso también en el presupuesto y bajo condición suspensiva de asistencia financiera. La realidad es que, como todos dijeron y voy redondeando, hoy es un día histórico, no hay nada para festejar. Lamento profundamente las declaraciones que hemos tenido que escuchar en distintos medios de comunicación de diferentes senadores y senadoras que se iba a cantar el himno, que iban a reivindicar la memoria de Néstor y Cristina. La verdad es que la memoria de Néstor la vamos a reivindicar nosotros por todo el proceso de desendeudamiento y por tantísimas cosas más que en el tiempo que tenemos no podríamos reivindicar jamás, sino que necesitaríamos largas jornadas de sesiones para reivindicar todo lo que hizo nuestro gobierno. Y pensaba que los hijos de mis hijos seguramente me van a preguntar hoy, como día histórico, cuál fue mi conducta en un día histórico como hoy. Y entonces les voy a contestar que mi conducta en un día como hoy es la misma conducta que tuvo mi abuelo peronista, es la misma conducta que tuvieron mis padres, también peronistas, es la misma conducta que tienen mis compañeros y mis compañeras peronistas, es la misma conducta que tienen mis compañeros y mis compañeras camporistas, es la misma conducta que tiene el Frente para la Victoria, ese que fue elegido con la boleta azul, ese que reivindicó en su plataforma electoral que no podíamos ser presos de intereses usureros y que reivindicamos en la plataforma electoral que cada uno de nosotros hemos firmado y suscripto para poder ser candidatos del Frente para la Victoria, el de la boleta azul. Perdón, senadora, ¿está excedida? Sí, como tantos otros. Ya termino. Razón por la cual, cuando los hijos de mis hijos me pregunten qué hice un día como hoy, tendré que contestarles que fui coherente, tendré que contestarles que hice lo mismo que hubieran hecho todos mis compañeros y mis compañeras que defienden los principios básicos del Frente para la Victoria y que quiero volver a mi provincia y mirar desde Caleta Olivia hasta Río Gallegos, desde el Chaltén hasta San Julián, mirar a cada uno de los santacruceños y santacruceñas y decirles que voté en favor de los intereses de mi provincia, que no nos vamos a dejar extorsionar y que simplemente vamos a votar a favor del pueblo, a favor de Santa Cruz, a favor de cada una de las provincias argentinas, que vamos a votar
mal que les pese, no estamos de acuerdo con el acuerdo al que llegaron. Y la verdad es que no entiendo por qué les duele tanto que les digamos que no estamos de acuerdo. Cuando ustedes no estaban de acuerdo, decían y reflejaban que lo de ustedes era sano, era republicano, fundacional, era constructivo. Y cuando nosotros no estamos de acuerdo, simplemente lo que hacemos es poner palos en la rueda. Por eso la verdad es que nosotros lo que queremos es un nunca más definitivo. A días de conmemorarse un nuevo aniversario de memoria, verdad y justicia, queremos un nunca más definitivo en todos los ámbitos y no queremos más obediencia debida y punto final. Voto a favor de Santa Cruz y por lo tanto voto en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que finalmente lo único que va a determinar es la capitulación definitiva de la Argentina. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra, el senador Juan Manuel Abad Medina. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, antes de fundar los motivos que ya hice público de mi posición de rechazo a este proyecto, hacer una reivindicación de lo que ha hecho este Senado, de la tarea que hicimos durante 5 días, durante 35 horas, en 2 comisiones en las cuales recibimos, en el pleno de las comisiones en las que recibimos a funcionarios del Ejecutivo, a 19 gobernadores de la Argentina, a 11 representantes de cámaras empresarias, a 5 entidades gremiales y a 30 especialistas de todas las disciplinas con la máxima pluralidad de visiones y miradas distintas sobre el fenómeno que estamos tratando. Varios lo reivindicaron y les agradezco por la tarea que se realizó, pero creo que fue colectivamente y a los que tenemos que agradecer especialmente a estos invitados, porque la pluralidad de voces que tuvimos, desde un Daniel Artana a un Basualdo, de un Machinea a un Leiva, pasando por Heyman, por Cortés Conde y tantos otros, creo que todos nos han servido mucho, independientemente de la posición que cada uno sostenga, para hacernos tener mayor claridad en la decisión tan trascendente que hoy estamos tomando. En mi caso particular quiero terminar con este tema simplemente aprovechando el recinto para agradecerle en el nombre de todo el Senado a todos esos invitados que han participado y que por lo tanto se han tomado con tanta seriedad la tarea que han llevado adelante. En mi caso particular creo que de las largas discusiones, de esas 35 horas que hacíamos referencia, me quedan básicamente 3 grandes cuestiones. En primer lugar, una importante coincidencia. Creo que todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo que hay que terminar con este capítulo y que tenemos que salir de la situación de default que hoy nos encontramos. A la vez, una incertidumbre que es más propia, pero creo que también sobrevoló permanentemente las reuniones de la comisión y hoy sobrevuela el recinto, que es sobre la sustentabilidad jurídica del acuerdo que hoy estaríamos tomando y las dudas que tenemos al respecto. Y finalmente una gran preocupación que también estuvo presente en las comisiones y creo que también está presente hoy en el recinto, que tiene que ver con la posibilidad de que este acuerdo vuelva a llevar a la Argentina a un nuevo ciclo de sobreendeudamiento como el que tantas veces nos ha asfixiado en nuestra historia. Voy a empezar con la coincidencia. Obviamente, todos los expositores y todos los senadores y senadoras que me antecedieron en la palabra, estamos de acuerdo que hay que terminar lo más rápido posible con esta situación particular que estamos viviendo, que hay que concluir con ese exitoso proceso de reestructuración de una deuda soberana que inició Néstor Kirchner con el canje del 2005 y continuó Cristina Fernández de Kirchner con el canje del 2010. Y coincidimos también prácticamente todos los expositores en que estas operaciones fueron enormemente exitosas, no solo por la magnitud del tema en cuestión, no solo por la quita alcanzada, una de las más importantes de la historia, algún especialista decía que era la segunda en términos comparados o algo por el estilo, por el acuerdo alcanzado el 93%, sino también básicamente porque todos coincidíamos en que si Argentina no logró concluir con este proceso, no fue por una decisión soberana nuestra, no fue por el Ejecutivo, por el Congreso que acompañó cada una de esas, como bien se recordó acá, de esas decisiones, sino por un accionar absolutamente ilegal e injusto de un juez de los Estados Unidos de América que no solo tomó decisiones que ponían en cuestión la soberanía argentina, sino que incluso la llevó al punto de extorsionar al conjunto de los argentinos al privar a ese 93% que había confiado en la Argentina, había entrado en los canjes, que es la situación que hoy tenemos, de poder cobrar sus dividendos. Creo que este acuerdo es lo más importante que podemos señalar de esta jornada. Hay que alcanzar un acuerdo. El tema es qué acuerdo, a qué costo y si este es un buen acuerdo. Y ahí entramos a la segunda gran cuestión, la incertidumbre que tenemos todos.
Incertidumbre que, creo yo, sobrevoló la comisión desde su propio inicio, con la pregunta que mi jefe de bloque le hiciera al procurador el primer día, ese mismo miércoles a la tarde cuando iniciamos el proceso, y continuó hasta el último día de los debates. ¿Estamos cerrando la puerta a la litigiosidad argentina o estamos generando posibles nuevas demandas que vuelvan a llevarnos a ese pasado de los argentinos? ¿Es un cierre definitivo o no es un cierre? Hay particularmente, escuché a todos los especialistas, obviamente algunos sostenían una posición, otros sostenían la otra. En mi caso particular también escuché a abogados a los que le tengo mucha confianza personal y que saben en la materia. Y en general han señalado varios puntos de este acuerdo que presentan serias dudas. No me voy a detener porque no soy un especialista en la temática, simplemente mencionar tres. En primer lugar, si hoy realmente tenemos muy claro lo que estamos votando, si tal como dice la ley que estamos votando, se van a levantar las cautelares y después vamos a pagar, o al contrario, como dice la justicia norteamericana, primero vamos a derogar las leyes, después pagar y después recién se van a levantar las cautelares. O sea, no sabemos claramente qué estamos votando. En segundo lugar, la cuestión que presenta con mucha claridad trato diferenciado, enormemente diferenciado que recibe uno de los fondos buitre, obviamente estoy hablando de Singa, el que más atacó a la Argentina, que recibe un trato muy particular, no solo en términos de la menor quita que al resto, sino también por este peligroso, creo yo, reconocimiento de honorarios y de gastos que, creo yo, generan una situación de inequidad muy flagrante, no solo con el resto de los bonistas que están afuera del acuerdo, sino también con el 93% restante y que, por lo tanto, desde mi punto de vista y de algunos otros especialistas que sustentan esta posición, podría generar también la reapertura de eso. Y, en tercer lugar, la situación de la desprolijidad de muchos de los acuerdos, a la cual no me voy a referir porque la senadora Negra Alonso creo que fue más clara de lo que yo podría hacer al respecto. Tres temas centrales e importantes, tres temas que nos preocupan, y a mí particularmente, y creo que a todos nosotros, en los cuales ninguno de los especialistas ni los funcionarios del Ejecutivo pudieron decir que esos riesgos no existiesen o fuesen mínimos, menos que nadie el procurador. En el mejor de los casos se nos dijo que, comparativamente con los riesgos de continuar con la actual situación, con lo cual de darse las cláusulas de aceleración podría darse una situación peor, sería menos riesgoso que la anterior. Pero nadie de los acá presentes, como yo dije al principio, está proponiendo esto. Estamos todos de acuerdo que hay que salir, con lo cual, en un caso que se diese, si este Congreso rechazase este acuerdo, lo único que haría sería encomendar al Ejecutivo a que fuera a negociar de una forma más firme y más fuerte, generándole más garantías a todos del acuerdo logrado. Porque justamente la posibilidad, que obviamente espero que nunca se dé, que no tenga nada que ver con la realidad, pero la sola posibilidad de que se reabra ese 93% nos conduciría al tercer punto en cuestión que yo estaba señalando y que creo que también, como un fantasma de alguna manera, sobrevoló las reuniones de la Comisión y este recinto, que es la posibilidad de que volvamos a caer en uno de esos terribles ciclos de endeudamiento que una y otra vez han asolado la historia argentina. Ya sea como producto, reitero, que nadie espera, de una reapertura de la situación o por una decisión política tomada autónomamente por la Argentina, los argentinos no queremos y sabemos que no podemos volver a vivir y experimentar esa situación. Obviamente no estoy diciendo que no debemos y no tenemos que utilizar el crédito externo como una de las fuentes centrales para generar infraestructura, para mejorar la competitividad, para los grandes proyectos, en eso estamos de acuerdo. Pero también sabemos que en nuestra historia, una y otra vez, hemos usado la deuda con otras finalidades. Hemos usado deuda para pagar deuda, como estamos haciendo hoy de aprobarse este proyecto. Estamos usando deuda o usamos deuda para financiar gasto corriente, como muchas veces nos ocurrió. Usamos deuda para financiar transferencias de los ingresos de la economía argentina, que en vez de invertirse en la Argentina se van al resto del mundo, como sabemos. Y también hemos utilizado la deuda para financiar importaciones que son producto de esa desinversión que produce la cuestión anterior. 4 o 5 usos de la deuda que han sido enormemente nocivos y que obviamente no me voy a detener porque es volver a la historia y ya se ha mencionado muchas veces acá el tema de la Baring Brothers y todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, permítame, señora Presidenta, detenerme porque no puedo no hacerlo con el último ciclo de sobreendeudamiento, ese que se inició justamente en esa fecha, el 24 de marzo, que hoy estamos muy próximos de haber recordado con el dolor que todos sentimos en ella, un momento en el cual una dictadura militar generó el mayor endeudamiento en nuestra historia argentina.
sextuplicó, más que sextuplicó la deuda externa, pasando de 7.500 millones a 45.000 millones de dólares, generando, por un lado, la destrucción de la matriz productiva de la Argentina, porque eso también es lo que se buscaba, con esto no fue casual, y a la vez también una terrible pesada herencia que le quedó a todos los gobiernos democráticos que le sucedieron. Yo recordaba al principio cuando compartía el homenaje, el más que justo homenaje al presidente Alfonsín. Como muchos de ustedes quizás, yo empecé a militar en aquellos años. En aquellos años yo empecé a militar, no con el doctor Alfonsín en ese momento, con otro ex senador de esta casa, con don Antonio Cafiero, recordando el moratorio allá, pero todos recordábamos y veíamos en ese momento cómo Alfonsín enfrentó solitaria y con mucho coraje y sin éxito justamente la enorme crisis de la deuda de los años 80. Lo que vino después todos lo sabemos. La década de los 90, el plan Brady, canje, megacanje, alianza, hasta que finalmente explotó la situación, como bien dijo la senadora Negre Alonso, explotó, era imposible seguir pagando y la situación que hoy estamos viviendo es precisamente consecuencia de ese proceso que se inició en ese momento histórico. Por eso me parece que independientemente cuál sea el resultado de la votación que hoy del proyecto que hoy estamos discutiendo, es muy importante, como dijo el senador Urtubey, como dijo el senador Romero, como dijo la senadora Negre Alonso, trabajar rápidamente en un proyecto que le garantice y fortalezca las capacidades de este Congreso, capacidades constitucionales, dicho sea de paso, que tiene este Congreso para el trabajo de la deuda. Y llamo al conjunto de mis colegas a hacer lo mismo y constituirnos lo antes posible para poder dar un salto de calidad en esta temática. Es más, propongo convocar el próximo miércoles al plenario las dos comisiones, Presupuesto de Hacienda y Economía Nacional, para avanzar con el proyecto del senador Rodríguez Sá y otros proyectos que están en la misma sintonía para hacerlo. Para terminar, y no excederme demasiado del uso de la palabra, coincido, vuelvo a reiterar, con todos mis antecesores en la palabra en que debemos cerrar este capítulo. Estoy totalmente de acuerdo, pero tengo serias dudas que este proyecto lo haga. Es más, temo que abra o retorne a uno de los peores pasados, uno de los peores fantasmas de la historia argentina, como es el sobreendeudamiento. Y en un año como este, en el que estamos conmemorando, a punto de conmemorar los 200 años de nuestra independencia, llamo al conjunto de mis colegas a tener muy en claro la tarea que tenemos por delante, trabajar por la independencia de nuestra patria y sobre todo para garantizar una Argentina más justa, más libre y más igualitaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Roberto Basualdo. Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de hablar con el mayor sentido común, que a veces difiere un poco de la parte técnica o de la parte política. Cuando acá lo estamos preguntando si este convenio sirve, si es bueno, si es malo, si podría ser mejor, indudablemente que si todos preguntamos podría ser mejor, y seguramente que sí podría ser mejor, todo siempre puede ser mejor. Alguien va a rendir, saca 10 y podría haber sido 10 excelente, podría haber sido mejor. Pero la verdad, la palabra podría ser mejor es una palabra que se convierte en una máquina de impedir. No lo hagamos. Cuando algunos dicen excelente, otros dicen que es malo, yo digo, es un acuerdo lógico. Si fuera excelente para nosotros, nadie lo aceptaría. Es un acuerdo lógico para la circunstancia que tenemos. Lo que quiero mostrarles, quiero ver que los preguntemos a quién le conviene el pago y a quién le conviene el no pago. De esto conozco algo, de bonos. Entonces, yo les puedo decir que usemos el sentido común. ¿A quién le conviene que no paguemos? Usted es un tenedor de bonos. Póngale buitre y le pongo el tenedor de bono bueno que compró ahora en Argentina. El que compró el año pasado, un bono 2024. O el que va a comprar un bono. El que tiene sus ahorros y quiere comprar un bono. Que es bueno que compre un bono y confíe en nuestro país. Bárbaro. Mejor que compre un bono nuestro en un bono extranjero. Bienvenido sea. ¿Le conviene que hagamos un arreglo? Yo le voy a decir que no. Porque seguramente hoy la tasa que le han dado es el 10, el 12, el 13, el 14 y el 15%. No lo olvidemos cuando le pedimos plata a Venezuela, que gracias a Dios lo prestó Chávez Venezuela,